Episodio 1. Cuando el cielo empezó a huir. La voz no gritó, susurró, pero el cielo se desgarró igual. La primera vez que lo escuchó, Mariana estaba arrodillada frente al altar, sola, en una iglesia sin nombre al borde del desierto. El aire olía a incienso viejo y humedad sagrada. No era domingo, nadie más rezaba, y sin embargo, una voz susurró detrás de su oído. Tú sabes lo que él hizo, y callaste. Mariana se giró de golpe. No había nadie, pero la sangre le bajó de la cara como si acabara de ver el fin del mundo en una palabra. No era la voz del diablo, ni la de un ángel, era una voz que no debía existir. Durante días, el susurro volvió, siempre al amanecer, siempre con una verdad incómoda. La cruz no fue su castigo, fue su huida. El silencio de Dios no es ausencia, es culpa. ¿Y tú? Mariana, llevas su secreto en tu sangre. Empezó a escribir lo que oía, pero las hojas se quemaban solas al caer la noche. Intentó confesarlo al padre del pueblo. Él la llamó blasfema, pero esa misma noche, fue hallado muerto, con los oídos tapados por cera, como si algo hubiera querido entrar por ahí. Desde entonces, las paredes de la iglesia comenzaron a agrietarse. No por terremoto, sino por la palabra que no quería ser escrita. Mariana ya no pedía perdón, ya no rezaba, solo escuchaba, y la voz, cada vez más cerca, le susurró finalmente, cuando termines de recordar, el cielo caerá. Ella no entendía por qué ella, hasta que encontró, bajo el altar, un libro sin título, escrito con su propia letra, pero nunca lo había escrito. Episodio 2. El libro que nadie escribió. Algunas verdades no se leen, se recuerdan con dolor. Mariana sostuvo el libro con manos temblorosas. La portada era de cuero agrietado, sin título, pero lo que la paralizó fue lo de dentro. Cada página estaba escrita con su caligrafía. Cada palabra, una frase que nunca había pensado, pero que dolía, como si la hubiese vivido. Yo lo vi caer. No lo empujaron. Él no gritó por los hombres, sino por sí mismo. El trono que adoramos es un escondite. Mariana retrocedió, pero el libro no la soltó. Literalmente. Sus dedos sangraban, pegados al lomo como si algo dentro la reclamara. La voz volvió, no al oído, esta vez desde dentro del libro. Suave, urgente, antigua. Lo escribiste cuando aún no habías nacido. Lo sellaste con silencio. Ahora, abre la página final. Mariana no quería mirar, pero lo hizo. La última página solo tenía una oración. Cuando leas esto, ya no serás hija. Serás memoria. La iglesia comenzó a crujir. Desde las paredes, empezaron a brotar palabras. Sí, palabras, como raíces negras que salían del yeso y formaban frases prohibidas. Él no está donde rezas. El cielo está cerrado por miedo. Mariana recuerda. El pueblo lo notó. Las campanas sonaron a medianoche. Las aves huyeron. Y los niños dejaron de hablar, como si algo más quisiera usar sus bocas. Mariana salió corriendo con el libro en brazos. Pero al llegar al umbral de la iglesia, una figura la esperaba. No era humana. No era celestial. Tenía los ojos cubiertos. Y en su pecho, una herida que aún sangraba, en forma de cruz invertida. La figura extendió su mano y dijo, si cruzas conmigo, no hay vuelta. El cielo te oirá, pero no te salvará. Episodio 3. La voz que habla desde la sangre. Cuando la revelación se instala en la carne, ya no necesitas oírla. Te arde por dentro. Mariana no respondió a la figura. No asintió. Tampoco negó. Solo dio un paso. El mundo no cambió a su alrededor. Cambió dentro de ella. Sintió el calor en la nuca, el temblor en las costillas, y algo más profundo, más inquietante, el libro dentro de su cuerpo. No físicamente, sino palabra por palabra, grabado en su sangre. La figura sin rostro la acompañó hasta el cementerio del convento viejo. Allí, donde las lápidas no tenían nombre, solo fechas que aún no habían llegado. Aquí descansan los que hablaron antes que tú, dijo la figura, y por eso nadie los recuerda. Mariana cayó de rodillas. Sus venas ardían, y en su pecho, el susurro ya no era un sonido, era un pulso. Tum. Él mintió. Tum. No bajó para salvar. Tum. Bajó para esconderse. Las tumbas comenzaron a agrietarse. No salían cuerpos. Salían letras. Sí, palabras escapaban de la tierra, como humo espeso que formaba nombres prohibidos. Ideas olvidadas. Verdades que la historia había sellado bajo cruces.
El cielo se oscureció sin nubes. Y la figura, por fin, se quitó el velo de los ojos. Debajo, no había mirada. Solo 2 cavidades llenas de ceniza viva. Y una sola frase. Cuando el cielo cayó, nosotros recordamos. Mariana gritó, pero no con la boca. Gritó desde el pecho, desde la sangre, desde el alma. Y todos los cuervos del pueblo cayeron muertos, con el mismo símbolo marcado en sus plumas. Una espiral que no terminaba nunca. Episodio 4. El sacramento que fue borrado. Antes del pan y del vino, hubo sangre prometida. Pero nadie la bebió por voluntad. El amanecer llegó rojo. No por el sol, sino porque los muros del convento sangraban. Mariana, envuelta en una fiebre sin fuego, seguía el rastro de palabras que escapaban de las tumbas. Sus pies descalzos rozaban tierra sagrada que ya no bendecía. Y en su pecho, la voz, ya no susurraba, cantaba, una canción sin melodía, un idioma que su boca no conocía, pero que su alma recordaba con miedo. La figura sin rostro la llevó a una cripta secreta. Detrás del altar principal, bajo un escalón que nadie pisaba desde hacía siglos. Allí, solo una mesa de piedra. Y sobre ella, no un cáliz, no una cruz, un cuenco de barro agrietado lleno de algo espeso, oscuro y vivo. Este es el sacramento olvidado, dijo la figura. Aquí no se perdona, aquí se recuerda. Mariana entendió. Ese líquido no era vino. Era sangre de los que hablaron. Los que vieron el rostro verdadero del Altísimo. Y fueron silenciados. ¿Qué pasa si lo bebo? Susurró, sin fuerzas. Lo que ha sido ocultado se escribirá en tu carne. Y tú dejarás de ser hija. ¿Y qué seré entonces? El testimonio que no podrán quemar. Mariana tomó el cuenco. Su reflejo temblaba en la superficie oscura. Ya no era ella. Era una versión suya que nunca fue permitida existir. Bebió. El sabor era tierra. Era hierro. Era memoria rota. Y de inmediato, sus ojos se cerraron. Su espalda se arqueó. Y una cicatriz antigua, invisible hasta ahora, se abrió sola entre sus omóplatos. De allí brotó luz. Pero no divina. Era la luz de la verdad que nunca necesitó permiso. Y la voz, por primera vez, habló con claridad. Has tomado el sacramento que fundó la primera traición, y también la última redención. Episodio 5. El nombre que nunca fue de Dios. Algunos nombres no se pronuncian por respeto. Otros por miedo a que al decirlos. Recordemos quién los inventó. Mariana despertó en el suelo de la cripta. Su piel ardía con símbolos que no conocía pero que la reconocían a ella. Palabras sin alfabeto brotaban lentamente desde su columna vertebral hasta su nuca. Como si el lenguaje divino hubiese estado dormido en sus huesos. La figura ya no estaba. Ni la sangre. Ni el cuenco. Solo un susurro. Esta vez, no en su oído. No en su sangre. Sino en el aire mismo. ¿Estás lista para saber el nombre? El eco la llevó fuera del convento. A un lugar donde nunca crecen flores. El campo de los bautismos negados. Allí, las cruces eran negras. No por pintura, sino por el fuego. Y entre ellas, una sola estaba rota, como si algo hubiese querido salir desde adentro. Mariana se acercó, y en el trozo de madera enterrado en la tierra, grabado con ceniza, leyó un nombre que no aparecía en ningún texto sagrado, pero que todos los que han temido a Dios han sentido sin saberlo. Aed-Zuriel. La voz explicó. Ese fue su verdadero nombre, antes de que se escondiera tras el título de Dios. No era luz, era el guardián del silencio. No creó el mundo. Lo custodió hasta que alguien se atrevió a imaginarlo distinto. Mariana cayó de rodillas. No por reverencia, por vértigo, porque al pronunciar Aed-Zuriel, todo cambió. Las campanas del pueblo tocaron al revés. Las estatuas de santos perdieron el rostro. Y los niños comenzaron a llorar, aunque no sabían por qué. Entonces la voz añadió. Lo llamaron Dios, para no tener que enfrentarlo. Pero tú lo conoces ahora por su nombre. Y él también te ha oído. A lo lejos, en el cielo sin estrellas, una grieta se abrió lentamente. No bajaba nada. Algo estaba saliendo. Episodio 6. Los ojos que nunca parpadean. Hay miradas que no iluminan ni condenan. Solo vigilan, para que nada despierte. La grieta del cielo seguía abierta. No descendía fuego, ni ángeles, ni trompetas. Solo una sombra, lenta, extendida, como si el universo recordara que alguna vez fue jaula. Mariana no huyó. No podía. Sus rodillas estaban ancladas en la tierra.
y cada palabra que había pronunciado hasta ahora la unía más a lo inevitable. Del centro de la grieta emergió un rostro. No entero. Solo los ojos. Negros, silenciosos, inmortales. Ojos que no habían sido creados para ver, sino para impedir que otros lo hicieran. Y aún así, la miraban a ella. Una voz profunda, más antigua que cualquier escritura, retumbó en su pecho. ¿Por qué has dicho mi nombre? Mariana no respondió con miedo. Respondió con memoria. Porque lo escribiste en mi sangre antes de ocultarlo en tus templos. Porque encerraste la verdad y la llamaste fe. Y porque yo no nací para adorarte. Nací para despertarte. Los ojos de Aedzuriel no parpadearon. Porque nunca lo hacían. Si parpadeaba, el mundo se vería a sí mismo. Y eso era lo único que él no podía permitir. La tierra comenzó a temblar. No por ira divina, sino porque el acto de ser visto por esos ojos abría grietas en toda historia contada. Las palabras sagradas empezaron a derretirse de los muros. Los rezos flotaban sin dirección, como mariposas sin alas. Y el cielo dejó de ser cielo. Se volvió espejo. Mariana, por primera vez, levantó la mirada. Y en aquellos ojos, vio lo que nadie debía ver. Un Dios escondido, vigilando un mundo que nunca fue suyo. Me destruirás por decirlo. Susurró. Silencio. Y luego, la voz respondió. No puedo destruir lo que ya ha sido revelado. Pero puedo vigilar, mientras te rompes sola. Mariana sonrió, porque no estaba sola. La verdad ya se había dicho. Y el cielo, ya no podía cerrarse. Episodio 7. El primer verso que Dios no escribió. ¿Quién escribe el inicio? Decide quién tiene derecho a existir. Mariana no durmió. No podía. Desde que pronunció el nombre prohibido y enfrentó la mirada de los ojos eternos. Algo dentro de ella había cambiado. Su respiración no era suya. Latía al ritmo de una memoria más antigua que el mundo. Y en sus manos, un objeto que no recordaba haber tomado. Una pluma hecha con hueso humano y tinta negra como noche sin cielo. A su alrededor, el pueblo dormía, pero el aire temblaba. No por viento, por palabras que buscaban cuerpo. Y ella, era ese cuerpo. Se sentó frente a una piedra lisa y silenciosa. La voz, la que la había guiado desde el principio, le habló sin palabras. No escribas para adorar. Escribe para revelar lo que él intentó ocultar. Mariana respiró. Y escribió. En el principio, no hubo luz. Hubo vigilancia. ¿Y quién la rompió? Fue marcada como herejía. Pero su nombre aún arde en los huesos del mundo. Cada línea que trazaba. El cielo parpadeaba. Como si las estrellas no supieran si seguir brillando o apagarse por vergüenza. Escribió más. No fue el verbo quien creó. Fue el silencio. Y el miedo de perderlo lo llamó Dios. El suelo tembló bajo sus pies. Las campanas de las iglesias tocaron solas. Desacompasadas. Como si quisieran avisar a un Dios ausente. Y del otro lado de la grieta en el cielo, Aedzuriel volvió a hablar. Cada palabra que escribes borra una oración. Cada línea que trazas me debilita. Mariana no detuvo su mano. La pluma sangraba. Ella también. Pero no se detuvo. Porque al final de la piedra, antes de que la tinta se secara, escribió lo que ningún profeta, papa ni ángel se atrevió jamás a pensar. Si el cielo fue construido para contenernos, entonces escribir es la única forma de escapar. Y con eso, el primer libro no escrito por Dios, nació. Episodio 8. La verdad que rompe al que la dice. No hay revelación más peligrosa que la que te obliga a elegir entre la paz y la verdad. El libro estaba terminado. No tenía tapas. No tenía título. Solo una piedra marcada por sangre. Una historia grabada en carne viva. Y una verdad que ya no podía esconderse. Mariana permanecía en silencio. Pero su silencio no era cobardía. Era el filo antes del grito. Aedzuriel observaba desde lo alto. Ya sin voz. Ya sin poder crear sombra. Si la verdad se dice en voz alta, susurró una voz conocida. La que la había guiado desde el primer susurro. No solo caerán los cielos. También caerás tú. Y ese era el precio. No el martirio. No la muerte. Sino el olvido. Porque quienes dicen la verdad demasiado pronto, no son recordados como profetas, sino como locos. Como amenazas. Mariana se levantó. El pueblo había empezado a escuchar rumores. Algunos decían que había hablado con el cielo. Otros, que lo había roto. Y los más sabios, que le había dicho que no. Un niño se le acercó con un trozo de pan duro y preguntó: ¿Tú escribiste lo que viene después de Dios? Ella lo miró. Y en ese momento,
La humanidad entera pareció colgar de una sola decisión. El cielo rugió, la grieta brilló, y las campanas de todos los templos del mundo sonaron al mismo tiempo. Era la advertencia. Si Mariana pronunciaba la primera frase de su libro en voz alta, la historia ya no sería propiedad de quienes escribían desde los púlpitos. Sería de todos. Mariana apretó los labios. El silencio pesaba, pero el peso más grande era guardar lo que podía liberar. Cerró los ojos, respiró, y habló. Dios no se fue, se escondió del espejo que tú eres. El aire se quebró, las aves cayeron, y el cielo, finalmente, se partió en dos. Episodio 9. Cuando callar se convirtió en pecado. Después del primer grito, el silencio ya no salva, solo encubre. El cielo no volvió a cerrarse. No podía. Había sido desgarrado desde adentro. Los templos perdieron eco. Las oraciones, dirección, y los que antes hablaban en nombre de él, ahora no sabían a quién estaban orando. Mariana caminaba por un mundo que parecía el mismo, pero ya nada resonaba igual. La gente la miraba con temor disfrazado de respeto. Nadie se atrevía a hacerle preguntas, pero todos querían respuestas. Y entonces, llegó el nuevo peligro, el silencio colectivo, no impuesto por castigo, sino por comodidad, porque aceptar que Dios se había escondido era doloroso. Aceptar que una mujer había hablado con él, y le había dicho la verdad a la cara, era aún peor. Una mañana, Mariana entró a una iglesia abandonada. Allí encontró a 3 figuras arrodilladas frente a un altar roto. Vestían de blanco, con vendas en la boca. Uno de ellos se levantó al verla, y con una voz quebrada, confesó, sabemos que dijiste lo que debía decirse, pero si todos comienzan a hablar, ¿qué quedará de lo que fuimos? Mariana no respondió de inmediato. Tomó un pedazo de yeso del altar caído, y escribió en la pared, lo que fuimos no importa. Lo que seguimos callando, eso sí nos condena. Los otros 2 lloraron en silencio, pero no por fe rota, sino porque sabían que ella tenía razón. Ese día, en el pueblo, Mariana hizo algo aún más peligroso que romper el cielo. Le enseñó a otra mujer a escribir. No un rezo, no una confesión, sino su versión de la historia. Y por cada letra escrita, la grieta en el cielo crecía un poco más, porque ahora, la revelación no dependía de una elegida, sino de todos los que se atrevían a dejar de callar. Episodio 10. El Dios que regresó demasiado tarde. A veces, cuando vuelves, ya nadie te espera. Las grietas en el cielo ya no asustaban. Eran parte del paisaje, como las cicatrices que uno ya no oculta, porque sabe que le pertenecen. Mariana había desaparecido del centro. No porque huyera, sino porque ya no era la única. Docenas, quizás cientos, habían comenzado a escribir. No con tinta sagrada, sino con memoria, con rabia, con preguntas que ya no necesitaban permiso para existir. Y fue entonces cuando él intentó volver. No en gloria, no en nube, no en fuego. Volvió en susurro, el mismo que un día la eligió a ella. Pero esta vez, la voz no halló carne dispuesta. No encontró oídos temerosos. Solo corazones ocupados reconstruyendo el mundo sin intermediarios. En una noche sin luna, Mariana sintió de nuevo el susurro. Estoy aquí, aún puedo ofrecer consuelo. Ella, sentada en una plaza llena de mujeres leyendo en voz alta, respondió sin mirar al cielo. Llegas tarde, ahora el consuelo no se pide, se construye, y no necesitamos perdón, necesitamos verdad. El susurro tembló, y entonces habló de nuevo. ¿Qué soy yo sin los que me adoran? Mariana se levantó, lo miró, o más bien, miró el hueco donde solía estar, y dijo, eres el eco de un miedo que ya no gobierna. Esa noche, el cielo dejó de crujir, porque comprendió que su presencia ya no decidía el destino de la tierra. El verdadero milagro no fue que Mariana lo enfrentara, sino que, después de hacerlo, enseñó a todos a no necesitarlo. Y el Dios antiguo, el que lo veía todo, el que lo juzgaba todo, el que exigía sumisión, se quedó solo. Episodio 11. El Evangelio sin Dios. Cuando el relato ya no depende del cielo ni del infierno, lo único sagrado que queda es la voz humana. Ya nadie alzaba los ojos al cielo esperando respuesta. Y eso no era tristeza, era liberación. Las iglesias se convirtieron en bibliotecas. Las cruces, en lápices clavados en la tierra. Y donde antes se repetían sermones, ahora se escribían recuerdos. Fue en una noche de viento calmo que Mariana convocó a los que habían hablado. No a los más sabios,
no a los más creyentes, a los que habían sido silenciados. Se reunieron bajo la grieta más antigua del cielo, la que nunca se cerró, la que sangraba luz cada vez que alguien decía una verdad que dolía. Hoy no escribiremos sobre él, dijo Mariana. Escribiremos sobre nosotros, sobre lo que quedó en pie después del diluvio de silencio. Así nació el primer evangelio sin Dios, sin génesis celestial, sin castigos eternos, solo la historia de un pueblo que aprendió a mirar hacia adentro y a escucharse. Cada página era un testimonio. Una mujer que se negó a morir por amar distinto. Un niño que preguntó por qué Dios nunca lloraba. Un anciano que quemó su Biblia no por odio, sino por compasión. Y una joven, Mariana, que escribió la palabra verdad sin esperar aprobación divina. Mientras escribían, el cielo tembló, los ángeles descendieron, no con espadas, con miedo, porque cada palabra escrita los hacía menos necesarios. Uno de ellos habló, con voz de trueno apagado. Si borran a Dios del relato, ¿qué sentido tenemos nosotros? Mariana respondió sin levantar la mirada. Entonces empiecen a escucharnos. Tal vez, por primera vez, ustedes también puedan aprender. El ángel cayó de rodillas. No por reverencia, por comprensión. Y en algún rincón, incluso el demonio más antiguo soltó una carcajada rota. Al fin escriben algo que no podemos manipular. Esa noche, el evangelio sin Dios fue sellado. No con sangre, con voces. Y el mundo, por fin, supo qué significaba la palabra revelación, cuando nadie tenía el control de ella. Episodio 12. La última frase que los dioses no soportan. El verdadero final no se escribe con un punto. Se escribe con una renuncia. La tinta se estaba acabando. No por falta de palabras, sino porque ya no quedaban secretos por romper. Mariana observaba las páginas del Evangelio sin Dios. Ninguna tenía milagros. Ninguna hablaba del cielo. Todas hablaban de la lucha diaria de ser humano sin intermediarios. A su alrededor, el aire era denso. Los ángeles ya no descendían. Los demonios simplemente desaparecieron. Porque con cada línea escrita, el poder de ambos se volvía irrelevante. Ahora, lo único que quedaba por escribir era el final. Una sola frase, la que cerraría el ciclo, la que sellaría el destino, la que los dioses, si aún quedaba alguno, no podrían tolerar. Esa noche, Mariana sintió el frío de la presencia. No divina, original. Aetzuriel apareció por última vez. No como sombra, no como juicio, sino como recuerdo, como el eco de todo lo que alguna vez se temió. ¿Vas a hacerlo?, preguntó con voz humana. Frágil, rota. Mariana lo miró. Tú fuiste necesario mientras fuimos niños. Pero ahora sabemos el precio de tenerte entre nosotros. Aetzuriel bajó la mirada. Por primera vez, no respondió, porque sabía que no había defensa para la verdad nacida sin su permiso. Mariana levantó la pluma, y escribió la frase que jamás sería predicada, pero que viviría en cada gesto libre, en cada pensamiento sin culpa, en cada boca que no pidiera perdón por existir. No fuimos creados por un Dios. Fuimos creados cuando dejamos de necesitar uno. El cielo no se rompió. Ya no hacía falta. Se evaporó. Y en su lugar, una inmensidad sin nombre. Se abrió para todos. Sin códigos. Sin pecado. Sin miedo. Mariana cerró el libro. No con un amén. Con un silencio que ya no dolía. Episodio 13. El libro que nadie se atrevió a tocar. El acto más divino no es escribir la verdad, sino atreverse a dejarla en manos del mundo. La mañana en que Mariana desapareció, nadie escuchó trompetas. Ninguna llama descendió. Ninguna estatua lloró sangre. Solo hubo silencio verdadero. Dejó el libro en el centro de la plaza, cubierto por un manto blanco, sobre una piedra vieja donde antes se dictaban castigos. Y ahora, solo quedaba memoria. No dejó instrucciones. No dio discursos. Simplemente se desvaneció, como si su existencia hubiera sido el eco necesario para abrir una grieta en el relato más antiguo del mundo. Los primeros en acercarse al libro fueron los niños. Lo tocaron, no con miedo, sino con la curiosidad sagrada, de quienes aún no han sido enseñados a temer. Los adultos lo miraban desde lejos. Algunos querían leerlo, otros querían encerrarlo, y unos pocos, quemarlo. Si esto es cierto, dijo un anciano, entonces todo lo que somos ha sido construido sobre una ausencia. No, respondió una mujer joven, ha sido construido sobre una espera. Y ya no necesitamos seguir esperando.
Hubo una votación silenciosa. Nadie alzó la mano. Solo los ojos. El fuego fue preparado. Pero nadie se atrevió a encenderlo. Porque destruir el libro era reconocer que tenía razón. Y guardarlo era aceptar que todo debía empezar de nuevo. Esa noche, el libro fue enterrado. No por vergüenza, por respeto. No en una tumba, sino bajo el primer árbol que creció sin rezos. Y cada año, alguien deja una página en blanco a sus raíces. No para escribir una nueva religión, sino para recordar que hubo una vez una mujer que escuchó un susurro tan verdadero, que rasgó el cielo, y en el hueco que quedó, todos pudimos vernos, por fin, sin miedo,